día, queridos hermanos. El tema que, bueno, me doy gracias a mi Padre Celestial por la oportunidad que me dio para poder compartir un pequeño mensaje con todos ustedes. Y también agradezco al obispo, a todos los líderes que hayan confiado en mí por darme este pequeño mensaje. El tema que me asignaron es la expiación de Jesucristo. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se elimina los efectos del pecado y el pecador. Arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único capaz de llevar a cabo la expiación por todo el género humano. Gracias a su expiación, todas las personas resucitarán, y quienes hayan obedecido su evangelio recibirán el don de la vida eterna con Dios. Por ser descendiente de Adán y Eva, todas las personas heredarán la consecuencia de la caída. En nuestro estado caído estamos sujetos a la oposición y a la tentación. Cuando cedemos a la tentación, nos distanciamos de Dios. Y si perseveramos en el pecado, experimentamos la muerte espiritual, quedando separados de su presencia. Todos estamos sujetos a la muerte temporal, que es la muerte del cuerpo físico. Esto está en Alma 42, 6, 9. Mas he aquí, le fue enseñado al hombre que muriera. Por tanto, como fueron separados del árbol de la vida, así iban a ser separados de la faz de la tierra. Y el hombre se vio perdido para siempre, sí, se tornó en hombre caído. Y ahora bien, ¿ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente? Y así vemos que llegaron a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Y aquí no eran prudentes que el hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Por tanto, como el alma nunca podía morir, y ya que la caída había traído una muerte espiritual, así como una temporal sobre todo el género humano, es decir, fueron separados de la presencia del Señor, se hizo menester que la humanidad fuese rescatada de esta muerte espiritual. Acá nos explica que si desobedecemos, que podemos tener la muerte espiritual. Todo depende de nosotros, de poder ser inmortales. También hay en Doctrinas y Convenios 41. Por tanto, yo Dios, el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de sus transgresiones, que esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga: apartaos, malditos.
Mas he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Por ser descendiente de Adán y Eva, todas las personas eran consecuencia de la caída de él. La única manera de salvarnos es que alguien nos rescate. Necesitamos a alguien que satisfaga las demandas de la justicia, tomando nuestro lugar para asumir la carga de la caída y pagar el precio de nuestros pecados. Jesucristo siempre ha sido el único capaz de ser sacrificado. Desde antes de la creación de la tierra, el Salvador ha sido nuestra única esperanza para recibir la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Se encuentra en Doctrina y Convenio 59:23. Aprended más bien que el que hiciere obras justas recibirá su galardón, y si la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Él solo tenía el poder de dar su vida y volverla a tomar. De María, su madre terrenal, heredó la capacidad de morir. De su Padre inmortal heredó el poder para vencer la muerte, y él declaró: como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Se encuentra en Juan 5:26, versículo 26. Él podía redimirnos de nuestros pecados. Dios el Padre le dio ese poder. El Salvador pudo recibir tal poder y llevar a cabo la expiación porque se mantuvo libre de pecado, sufrió tentación, pero no hizo caso en ellas. Como había vivido una vida perfecta y sin pecado, estaba exento de las experiencias de la justicia. Como poseía el poder de la redención y no tenía ninguna duda con la justicia, podía pagar la deuda por aquellos que se arrepientan. El sacrificio expiatorio de Jesús se realizó en el huerto de Getsemaní, en la cruz del Calvario. En Getsemaní se sometió a la voluntad del Padre y comenzó a tomar sobre sí los pecados de todas las personas. Él nos reveló algo de lo que experimentó al pagar el precio de nuestros pecados. Yo, Dios, he padecido otras cosas por todos, estas cosas por todos, para que no padezca si se arrepienten. Si más no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padeciendo que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, en la gloria sea el Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. En la cruz, Él permitió que se sobreviniera la muerte y luego se colgó su cuerpo en un sepulcro, hasta que Él resucitó y llegó a ser primicia de los que durmieron. Mediante su muerte y resurrección, Él venció la muerte física por todos nosotros.
Jesucristo remite a todas las personas de los efectos de la caída. Todas las personas que hayan vivido o que vivirán en la tierra resucitarán y serán salvados de regreso a la presencia de Dios para ser juzgadas. Medio del don de la misericordia y de la gracia retornará que nos ofrece, redentora que nos ofrece el Salvador. Todos recibiremos el don de la inmortalidad y viviremos para siempre con un cuerpo glorificado y resucitado. Aunque se nos remite incondicionalmente los efectos universales de la caída, somos responsables de nuestros propios pecados. No obstante, podemos ser perdonados y limpiados de la mancha del pecado. Sí, aplicamos la sangre expiatoria de Cristo. Debemos ejercer fe en Jesucristo, arrepentirnos, bautizarnos para la remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Está muy claro que Jesucristo dio su vida por todos nosotros para que nosotros no suframos lo que Él había sufrido. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvados de los pecados que tuviésemos, lo que hayamos hecho acá en la tierra. Y este es mi pequeño mensaje, queridos hermanos, y lo comparto con ustedes, mi testimonio, que sé que estamos en la iglesia verdadera, que el profeta es un profeta revelador, que los líderes son los líderes que reciben revelación para todos nosotros, y que los libros canónicos son verdaderos. Yo sé, sin duda en mi corazón, que estamos en la iglesia verdadera. Y esto es lo que nos deja dicho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, me produce un inmenso placer poder compartir un mensaje con ustedes en este día tan especial, donde celebramos la resurrección de nuestro Salvador. El título de mi mensaje es justamente Pascua de Resurrección. Y para comenzar con mi mensaje, me gustaría poder leerles un poquito algunas pequeñas estrofas de este hermoso himno que acabamos de cantar. Y dice lo siguiente: yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Por Él la vida yo tendré, la muerte yo conquistaré. Mi gran mansión preparará y viviré con Él allá. Qué perfecto es el plan de Dios, el plan de nuestro Padre Celestial. Y cuánto amor tiene nuestro Salvador Jesucristo, que no solo dio su vida por cada uno de nosotros para expiar nuestros pecados, para darnos la posibilidad de arrepentirnos, como decía la hermana Zunilda, poder regresar a su presencia. No solo expió
nuestros pecados, sino que también aboga por nosotros ante el Padre. Porque también pide ante el Padre, como dice el himno, ¿no? Ante Dios por mí pedir. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado defensor. Sino que también ha resucitado para darnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a la humanidad, la posibilidad de poder resucitar en algún momento, cuando nuestro Padre Celestial lo crea oportuno. Les quiero leer un poquitito, estuve buscando en Guía de Estudio para las Escrituras, que para los que no saben, se encuentra casi al final del Libro de Mormón. Y les quiero leer partes de la definición de resurrección, porque si lo buscan es bastante amplio. Yo lo he dividido en 3 partes. La reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará, porque Jesucristo venció la muerte. Y esto hace referencia a una escritura que se encuentra en 1 Corintios 15, del 20 al 22. Y aún más, me equivoqué. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Después continúa. Dice, Jesucristo fue el primero en resucitar sobre esta tierra. El Nuevo Testamento aporta amplia evidencia de que Jesús se levantó de la tumba con un cuerpo físico. El sepulcro quedó vacío, comió pescado y miel, tenía un cuerpo de carne y huesos. La gente lo tocó y los ángeles dijeron que había resucitado. Y para esto he seleccionado una escritura que es Lucas 24, del 1 al 12 y del 36 al 43. Si los quiero compartir. Dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro,
y cuando miró dentro, vio los lienzos allí y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Bueno, aún así, los apóstoles seguían sin creer, ¿no? Todavía estaban con esa duda de si realmente había resucitado. Y ahora pasamos al 36 al 43, que dice lo siguiente. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿sí?, se refiere a los apóstoles, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como aún ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. ¿Sí? Aún así, no le creían, lo veían, lo tocaban y todavía seguían maravillados. Entonces el Salvador: denme algo de comer. ¿Sí? Voy a seguir leyendo la tercera parte que seleccioné del término resurrección, de guía para estudiar las Escrituras, y dice lo siguiente. La revelación de los postreros días confirma la realidad de la resurrección de Cristo y de todo el género humano. Esta escritura es del Libro de Mormón. Es cuando Jesucristo, ya resucitado, se les aparece al pueblo nefita. Sí, es tercer Nefi 11, del 9 al 17. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado. Vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Toda la primera parte que les pude compartir es de la Biblia, del Nuevo Testamento, que da testimonio de cuando Jesucristo se presentó, ¿no?, al pueblo de Israel.
Y el libro de Mormón, el tercer Nefis, cuando ya también resucitado, viene a las Américas. Y se les presenta resucitado al pueblo nefita, ¿no? Con la caída de Adán,